Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de mayo de 2017 y esto es La Contracrónica. Cuando creíamos que la crisis bancaria había tocado a su fin, nos hemos encontrado con una sorpresa y sorpresa en el mejor sentido de la palabra. Ninguno la esperábamos, o desde luego la sociedad no la esperaba ni muchísimo menos. Esta sorpresa son los problemas del Banco Popular. Como bien sabéis, no se habla otra cosa en la prensa económica, en la prensa salmón, desde hace bastantes días, por no decir semanas. Estos problemas se deben a una causa que nos es muy familiar, por lo menos en España. Se deben a la burbuja inmobiliaria, poco que os metáis en la historia del Popular veréis que todos sus problemas provienen de allí, de la mala inversión en ladrillo, la mala inversión en activos inmobiliarios durante la burbuja y a esas locuras que hicieron prácticamente todos los bancos, se hicieron en torno a ella. El año próximo se cumplirán 10 años del estallido de esta burbuja. Fue exactamente en 2008... que es lo que ha tardado estos 10 años, o 9 años, para el caso, es lo que ha tardado el Popular en mostrarnos que no puede seguir adelante, que ha llegado al final de su resistencia, a pesar de que por todo lo demás es un banco cuyo negocio propiamente bancario le funciona y le va bien. Es decir, su cartera inmobiliaria es la que le come los beneficios que le da su operativa bancaria ordinaria. El banco como banco funciona muy bien, pero tiene ahí una especie de bola de hormigón que tiene que arrastrar y que ya no puede con ella. Esta historia la conocemos bastante bien. La conocemos bastante bien en España porque en los últimos 10 años o 8 años yo creo que todos los españoles nos hemos hecho peritos en finanzas casi, o en finanzas de crisis. Conocemos especialmente bien cómo termina. En lo del Popular el drama ha sido muy similar. Hemos recorrido ya todos los capítulos, todos los actos y solo nos queda por conocer el desenlace. No sé si conocéis, quizás es muy probable, los que seáis aficionados a la Segunda Guerra Mundial conoceréis a Barnes Wallis, así es como se llamaba. Este era un ingeniero, un inventor británico muy famoso, inventó la famosa bomba Wallis, que era una bomba de rebote que conseguía hacer que al tirarla sobre un estanque o sobre un lago en el mismo mar rebotase, ¿no? Era una bomba que se empleó muchísimo en los combates navales de la Segunda Guerra Mundial. Bien, esta bomba, la famosa bomba Wallis, la bomba de rebote, llamada así, no fue lo único que inventó, o por lo menos la única bomba que inventó. Inventó también, o diseñó, desde el principio, desde la misma mesa de diseño, diseñó una bomba pesadísima, de unas 5 toneladas de peso, una barbaridad, para que la Royal Air Force, la RAF, la lanzase en grandes cantidades sobre Alemania. Y bueno, pues una bomba pesada ya no estaba inventada, no propiamente, no era como la bomba de Wallis. La idea que tenía este hombre era que la bomba, en lugar de estallar en el aire o hacerlo al colisionar, al impactar contra el objetivo, al tirarlo sobre una casa, toca el tejado, ¡pum!, estalla, ¿no? Y arruina la casa o por lo menos la parte de arriba de la casa. Esta bomba de Wallis lo que hacía era que caía, no estallaba, se enterraba, al ser tan pesada, pues atravesaba todos los pisos de un edificio y una vez había caído, esperaba un poco, tenía un mecanismo de retardo y estallaba. Claro, era una cosa que no se esperaba por un lado y por otro pues había conseguido estallar abajo del todo, se había conseguido enterrar, ¿no? La onda expansiva además se transmite bastante mejor en el suelo que en el aire, eso cualquier físico lo conoce. Luego era bastante fácil deducir, y es lo que dedujo este hombre, que haría mucho más daño al enemigo, ¿no?, si lo estiramos, especialmente para cierto tipo de edificios, como búnkeres y cosas por el estilo. Bien, la RAF esto fue en el año 41, la RAF no lo adoptó al principio, se lo pensó bastante y al final de la guerra puso en producción este diseño. Ya decía, bueno, pues creo que ha llegado el momento, este tipo de bombas son muy grandes. La idea que tenía, no es que no les gustase, a la RAF le gustaba, pero eran muy largas y muy pesadas. Y los aviones de la Segunda Guerra Mundial no son como los aviones actuales, podían cargar 5 toneladas, ya era una barbaridad, ¿no? Los Skytrain, esos americanos, con los que años después se hizo el puente aéreo de Berlín, pues eran aviones de carga que hoy nos parecerían avionetas. Entonces, les parecía que era desperdiciar un vuelo, solo para llevar una bomba que lo mismo, no eran bombas inteligentes precisamente, no caían al objetivo
objetivo perseguido y había que jugarse la vida de un piloto, su copiloto, la tripulación, etcétera, más el gasto y de recursos y de tiempo que llevaba. Hasta el final de la guerra no se emplearon, en concreto hasta el año 1944. Se emplearon, por ejemplo, contra los silos que tenían los nazis en el paso de Calais, desde donde lanzaban las V2 contra Londres, o contra ciertos barcos muy grandes de la Armada alemana. El acorazado Tirpitz, por ejemplo, que era gemelo del Bismarck, fue hundido con una de estas bombas de Wallis, de estas bombas retardadas, ¿no? Cayó sobre la estructura, al ser tan pesada, pudo romper el blindaje desde arriba, desde el aire, y se lanzaban desde aviones, eso sí, y reventó una vez dentro del barco y, claro, pues lo mandó a pique, lo hundió. Esta bomba los ingleses la llamaron Talboy, ¿no? Como chico alto, porque una bomba realmente alta tenía como 6 metros y medio, creo que tenía una barbaridad, era realmente alta. Para cargarla hacían falta varias personas, y la clave de este tipo de bomba, de la Talboy, no era tanto su carga explosiva, que era una carga explosiva convencional, era grande, creo que llevaba como 2 toneladas de explosivo, una barbaridad, sino su peso, que era extraordinario, era 5,5 toneladas de peso, y sobre todo su mecanismo de explosión retardada. El retardo tenía su ventaja, ¿no? El retardo hacía que los atacados se confiasen. Había caído la bomba y pensaban pues que había fallado la espoleta, aquello era muy común en la Guerra Mundial. Las fábricas de armas, de munición, trabajaban contrarreloj, producían muchísimo, era muy necesario, y era habitual que no les hiciesen, iba a decir, demasiados controles de calidad. Bueno, no les hiciesen controles de calidad en absoluto, y entonces salían de una manera casi como chorizos, y fallaban muchas de las bombas. La munición fallaba. En guerras tan salvajes como y demoledoras como la Segunda Guerra Mundial, la munición y las armas en general fallaban bastante porque se producían muchas y eran muy urgentes. Los frentes las pedían continuamente. Entonces, cuando había caído la bomba, bueno, esta es una más que ha fallado, simplemente nos ha dejado el edificio hecho un cisco, pero no ha estallado, por lo menos. Pues bien, en ese momento, cuando menos se lo esperaban, ¡boom!, la bomba estallaba y echaba el edificio abajo con todos los que estaban dentro. Lo mismo podía suceder en un búnker y tal. Pues bien, esto más o menos, os he hecho esta larga introducción para que nos hagamos una idea, porque además ya sabéis que me gusta mucho la historia y que me recreo con ella, pues esto es más o menos lo que ha sucedido en el Banco Popular. En este caso, su bomba Talboy su bomba Chico Alto, llevaba enterrada en el balance muchos años. Estaba enterrada ahí y al final ha terminado estallando. Terminó estallando pues a finales del año pasado, que es cuando empezó a hablarse abiertamente, que es cuando se fue su anterior presidente, Ángel Ron, y entró el nuevo, que se llama Emilio Saracho. Ya todo el mundo empezó a estar, primero salió en las secciones de economía de los periódicos, después pasó allá a los en pequeñito, luego ya a cabecera de sección y luego al final la terminaba en portada. Ayer en concreto estaba en todos los lados y sospecho que esto va a seguir durante unos días, por lo menos hasta que le den salida, ¿no? Pues bien, esta bomba Talboy, contable, digamos, es evidentemente algo lanzado en otra época y que ha estallado como decía en la introducción, con 10 años de retraso. Sí, algo más de 10 años, ya 12, que es cuando empezaron a meterse estos a saco con la cosa inmobiliaria. Esto eran los tiempos buenos, los tiempos buenos para el gasto y para el endeude y cosas así. No quiero decir que fueran ni muchísimo menos tiempos buenos para la economía. Yo no creo que una economía burbujizada esté atravesando un buen momento, ni muchísimo menos. El que piense que por estar endeudado es rico, pues no ha entendido nada, no sabe, no tiene ni idea de en qué consiste la riqueza, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces, poneros mentalmente, año 2005, 2006, una cosa así, la mejor manera de hacer dinero en España era invertir en vivienda, en construcción en general, o trincando comisiones de la construcción, que muchos se hicieron millonarios gracias a eso. Ya sabéis, las comisiones las cobraban básicamente los políticos. Bien, el Popular, que había sido un banco históricamente muy bien gestionado, durante muchos años fue el banco más rentable de Europa, incluso del mundo, era un modelo de gestión, se me decía un banco pequeñito, sin estar internacionalizado, porque creo que al final luego solo se internacionalizó a Portugal, pues iba dando lecciones a otros grandes bancos internacionales, incluso nacionales, como el Santander o el BBVA, de cómo se gestionaba un banco, centrado en la banca minorista, prestando dinero a clientes solventes, apoyando a las pequeñas empresas, autónomos, etcétera, siempre, por supuesto, con un control de riesgos, una gestión de riesgos muy estricta. Pues bien, eso fue durante décadas. Luis Valls, que era el presidente del banco, muy conocido, un banquero muy conocido, hasta su muerte en el año 2006, fue a principios de 2006, si mal no recuerdo. Luego cambió, vino este hombre, Ángel Ron, que era un hombre de la propia entidad,
y quiso hacer dinero de una manera más rápida, internacionalizarse, expandirse, hacer crecer la entidad en un momento en el que estaban las entidades creciendo muchísimo, el calorcito del dinero fácil que estaba dando la banca central, el propio Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, etc. Bien, pues se metieron ya en torno al año 2005-2006, cuando murió Louis Valls, se metieron en este negocio inmobiliario, especialmente en la parte de la promoción, que no es el constructor, sino el que promueve las viviendas. Y entraron tarde. A este banquete llegaron los últimos, digamos, cuando otros ya estaban saliendo o estaban dispuestos a salir porque veían que eso iba a reventar, pues ellos se metieron en el negocio. Y desde entonces el Popular, que es una institución que tiene casi 100 años de historia, no es que sea un banco recién nacido, tal, ni muchísimo menos, y de tradiciones muy conservadoras en todos los aspectos. El Opus Dei, por ejemplo, que tiene un paquete accionarial grande, era famoso, ¿no? La banca del Opus Dei, se decía. Además, hablaba muy bien a favor del Opus, decían estos tipos que bien gestionan su propio banco, que nunca da disgustos. Incluso la última gran crisis bancaria que hubo en España, que fue la de finales de los 70, principios de los 80, que se llevó un montón de entidades de por medio, pues el Popular la sorteó bastante bien, siendo como era una entidad de tamaño medio, pequeño, es decir, que no tenía la implantación que tenían otras entidades bancarias. Bien, pues desde ese momento mágico, digamos, aproximadamente el año 2006, los gestores del Popular, los nuevos, Ángel Ron y compañía, se metieron en este negocio y desde entonces arrastran esta bola de hormigón que os comentaba antes, que no han conseguido diluir, que probablemente era su intención, diluir pues con una buena gestión de lo demás, esto poco a poco vamos enjugándolo, ni tampoco han conseguido quitársela de encima. A diferencia de las cajas, que se la quitaron de encima porque transfirieron todos esos activos deteriorados a la Sareb, que es una banca pública, como bien sabéis, que al final hemos terminado pagando todos los españolitos de nuestros impuestos. Podríamos, llegados a este punto, cargar las culpas sobre el anterior presidente, sobre Ángel Ron, que salió de la presidencia pues el año pasado. Podemos decir, esto la culpa fue fue un irresponsable y demás. No propiamente. Es decir, aquí cada cosa, a cada uno lo suyo, digamos. Es decir, podríamos culparle por dejarse tentar, pues que se dejaron tentar todos. La idea era, ya digo, crecer sin necesidad de fusionarse con otro banco, que así se crece muy rápidamente. Bueno, vamos a crecer de una manera bestial. No tenemos más que nos ope el Santander y entonces pues ya hemos crecido. Sí, pero claro, desaparece entonces el Banco Popular como tal, hubiera sido absorbido. Acordaos, los que tengáis cierta edad, cuántos bancos había en España hace 30 años y hoy quedan 4 nada más literalmente, ¿no? Apenas se ven sucursales de bancos. Cuando yo era niño recuerdo que había un montón de bancos, de marcas de bancos. El Santander estaba, por supuesto, y el BBVA no. Estaba el Banco de Bilbao, luego el Banco de Vizcaya y luego estuvo Argentaria. De ahí nació una sucesión de fusiones a lo largo de los años 90. Es cuando BBVA nace, pero el Santander también tiene su historial de fusión. Estaba el Banco Central, el Banco Hispano, y que eso lo terminó luego comprando el Santander, acordaos, de hace ya muchísimo tiempo. Pues bien, el Popular no pasó por ahí. Creo que solo absorbió el Banco Pastor, que era un banco gallego pequeñito, nada más. Entonces, eso es lo que se le podría culpar a Ron. Bueno, es que este tío se dejó tentar, sí, se dejó tentar y quiso hacerlo pues por el bien de la entidad. Y además es lo único que podía hacer. Si quería más dinero y lo quería más deprisa, no le quedaba otra que meterse de cabeza en la burbuja. No había otra, no hay más. Con el modelo de negocio que el Popular había seguido hasta entonces, se crecía de manera muy lenta. O incluso directamente no se crecía, se mantenía uno, que era el modelo de banca de los Valls, que bueno, pues poquito a poquito, sin columpiarnos, sin meternos en negocios que no entendemos. De hecho, hace 12 años lo normal era eso, que los bancos se metiesen en esta historia. Abundaba el dinero fácil y barato, y una oportunidad de ganar muchísimo dinero en algo tan aparentemente sencillo, lo que todo el mundo entiende como es la vivienda, algo tangible que podamos tocar, ¿no? Entonces, fue directo a El Dorado, como fueron prácticamente todos, con la
La diferencia de que era una entidad de pequeño tamaño. Luego podía permitirse pocas alegrías, digamos, podía permitirse o pocas malas inversiones. Una entidad de gran tamaño pues tiene tragaderas muy grandes, una de pequeño tamaño no. El tema es que la búsqueda del dorado siempre terminó mal. Nuestros antepasados se estuvieron dando coscorrones por América del Sur durante un siglo buscando el dorado por todas partes, que si por el Amazonas, por Venezuela, en el Orinoco, en Colombia, hasta en Centroamérica lo buscaron. Nunca lo encontraron porque el dorado no existía. Pues bien, el dorado del siglo XXI, que en España, que fue la burbuja inmobiliaria, terminó peor. Terminó tan mal que nos ha costado, entre unas cosas y otras, pues casi una década de crisis. De crisis que en algunos años y en algunos momentos ha sido especialmente dolorosa y que han marcado definitivamente no ya la historia económica de nuestro país, sino la historia política de nuestro país. Pues sin esa crisis tan profunda y tan severa, nos podríamos entender muchas cosas que nos han pasado y que nos están pasando todavía hoy. Es decir, que lo del popular entra dentro o forma parte de la lógica de aquel momento, ¿no? Es decir, su crisis, que es por lo demás largamente anunciada, cualquiera que estuviese un poco metidillo en esto, más o menos lo sabía, pues vendría a ser algo así como un recordatorio, necesario por cierto, de que los excesos y las malas inversiones se pagan. Que quizá no las pagas en el momento, pero vas a terminar pagándolas de una manera u otra. Porque lo más llamativo de todo, como os comentaba, es que el Popular como banco funciona. No hay más que ver los números. Es decir, funciona, que la entidad que hoy preside Emilio Saracho da dinero en su negocio bancario. Si nos vamos exclusivamente al negocio bancario, a lo que se dedican a hacer los bancos. Pero claro, todo lo que hace con una mano lo deshace con la otra. Lo que una división del banco, haciendo el negocio propio de los bancos, gana dinero y opera muy bien, por el otro lado lo pierde. Cabría preguntarse, en todo caso, ¿por qué han tardado tanto en enfrentar este problema? Esto sería una pregunta muy, muy pertinente. Bueno, y esto no lo sabían, estamos en 2017, esto no podían haberlo visto en 2011. O en 2012, cuando estaban acordados todas las cajas, o en 2010, cuando empezaron aquellas fusiones frías. No se podía haber avisado entonces. Es decir, me explico, si la entidad no podía arrastrar el peso muerto de su cartera inmobiliaria, y a la vista está que no podía y no puede, y por eso está como está, ¿por qué no se ofrecieron antes para la venta? Es decir, ¿por qué Ron en su momento dijo, bueno, no podemos más, nosotros no somos banca pública, en una palabra, no podemos apelar, llamar a la puerta del Ministerio de Economía y decir, oye, usted rescátenos, como hicieron en Bankia o como hicieron en Cataluña Caixa, o como hicieron en las andaluzas, o como hicieron allá donde ha habido rescates para operar un tren. O directamente buscan el sector privado, ya que venga aquí un banco extranjero o nacional. La Caixa se puso morada de comprar bancos, a quedarse con bancos. También es cierto que en algunos casos de comerse auténticas joyitas, pero bueno, ¿por qué Ron no lo puso antes? Bueno, estamos como estamos, y es mal, esto no sabemos cómo digerirlo, entonces que estamos a la venta, en una palabra, que es lo que han terminado diciendo al final. No lo sé, o quizás sí lo hicieron, pero los propietarios del banco esperaban un milagro. Eso es una posibilidad. Y que caray, que una posibilidad que no es descabellada. Conociendo como conocemos quiénes son los propietarios de ese banco. No sé, quizá esperaban que la providencia resolviese en el último momento. Ojo, no digo yo que la providencia no resuelva a veces. Si se la suplica y se la implora con fe. Ahora, la providencia lo que no puede hacer, salvo en contadas excepciones, todas debidamente consignadas en la Biblia, lo que no puede hacer es detener el tiempo. Y al final, siempre, inevitablemente, sucede lo que tiene que suceder. Y al final ha sucedido lo que tenía que suceder. Es decir, que en este punto al Banco Popular no le queda otra que ser absorbido por una entidad dispuesta a comerse su marrón inmobiliario. Ya está. Lo veíamos ayer en la prensa y lo seguiremos viendo durante las próximas semanas. Esto, o captar accionistas, es decir, buscar accionistas nuevos dispuestos a suscribir capital, que entre ahí capital fresco que les ayude pues a
enjugar pues toda la ruina ladrillera en la que se metieron. Y luego poco a poco que el banco lo vaya digiriendo, pues siendo rentable y operando bien. Pero eso llevaría su tiempo, pero bueno, es decir, una especie de salvavidas de última hora. Claro, en los dos casos es mal asunto, sobre todo para los que controlan la entidad. Pues lógico, si la estás controlando y bueno, si nos absorben, sí, todo muy bonito, el banco se salva, pero yo me quedo sin controlar esto. Y si entran nuevos accionistas, pues van a demandar sus puestos en el consejo, como es normal, pues la gente te pone el dinero, pero no te la pone por las buenas. Quiere también decidir. A fin de cuentas, un banco es un negocio, no es una ONG, y tiene que seguir siéndolo. Y en este caso, pues yo pierdo el control que tenía. Claro, el otro problema añadido aquí es que no se sabe a ciencia cierta cuánto es lo que hay que digerir. Es otro problema añadido y de primera categoría. No sabemos si son 1.000 millones, 5.000 millones, 10.000 millones. Porque es bastante probable, como se había hecho anteriormente, ya digo que esto es una historia muy familiar para todos nosotros, que parte de los activos inmobiliarios estén, además de deteriorados, estén sobrevalorados. Acordaos cómo tenían las cajas sus carteras inmobiliarias, que valía muchísimo más. Decían, no estamos como, por eso presentaba Bankia beneficios. Al principio, ¿cómo puede presentar beneficios con toda la mierda, y perdonadme la expresión, que tiene metida en el balance? Bueno, pues presentaba beneficio porque había hecho las cuentas del gran capitán. Así cualquiera. Es como si yo digo que este micrófono a través del cual os estoy hablando, en lugar de costarme 100 euros, que es lo que me costó, pues digo que me costó 1.500. Y me lo llevo, lo contabilizo como 1.500 euros. Leches, no, eres millonario, con un micrófono, 1.500 pavos. Pues más o menos era aproximadamente lo mismo. Luego habría que tasarlo, estudiar de nuevo esa cartera, uno a uno, con detalle, y tasarla otra vez. Habría con todo una tercera posibilidad, que es la que se está barajando. Y les ves ya a todos estos, pues, que les asoman el colmillo por encima del labio inferior. Y es que para evitar escándalos, y teniendo en cuenta el gobierno que tenemos, pues el Estado decida comerse el popular, decide hacerlo vía Bankia. Ya se han dejado caer las primeras, supongo que lo veríais ayer. Hay una posibilidad, pero es una posibilidad, pero por supuesto que no vamos a, como en política se dice, es un camino que no vamos a explorar. Claro, que teniendo en cuenta que gobierna quien gobierna, es decir, que gobierna Soraya Sáez de Santa María, pues que en Sorayés decir sí significa no y viceversa. Así que si nos están diciendo que no, pues tendremos que entender que sí. Tened en cuenta que es el gobierno más incumplidor de toda la historia. Es el gobierno más incumplidor desde que se hacen promesas electorales en España. Ojo, y en España hay elecciones desde el siglo XIX, aunque al principio pues fuesen unas elecciones un poco rudimentarias y con voto censitario y cosas así, pero había elecciones. Ojo, es un récord, 2 siglos, el gobierno que más incumple, pues en este caso sería uno más. Esta es la realidad. En este caso, pues pasaríamos a pagarlo todos, un poco pues como los rescates de Bankia o de Catalunya Caixa, bueno, lo que ya conocemos en una palabra. Es decir, nos tocaría pagarlo a escote entre todos los españoles y ya se encargarían de decir que claro que no pueden caer porque los depositantes se quedarían sin acceso a su dinero. En fin, ya sabéis que el contribuyente, incluso también en este tema, lo aguanta todo. No sé si escuchasteis ayer el programa sobre Trump, el que hice sobre Trump, que se titula El impeachment improbable, sobre la historia esta historia tan turbia que está teniendo lugar en Washington ahora mismo y que, bien, pues está dando bastante que hablar entre los oyentes de la Contracrónica, unos cuantos oyentes, uno de ellos, Alberto Garín, que además de oyente es patrono del programa, pues quiere hacerme una enmienda a la totalidad. Así me lo ha dicho, a casi la totalidad, al 95% exactamente. Por WhatsApp me ha dicho, mira, estoy de acuerdo solo con el 5% de lo que has dicho, luego con el 95% no lo está en absoluto. Pero vamos, yo que me encanta que me lleve la contraria, como bien sabéis todos vosotros, y más todavía si me la lleva Garín, eso ya es el colmo el colmo de la contraria es que Garín te la lleve.
pues le he dicho, mándame un mensaje. Tú déjate de gaitas, tío, no me lleves la contraria por WhatsApp, que solo nos enteramos tú y yo, así que me mandas un mensajito de audio y que nos enteremos todos. Bien, esto es lo que nos cuenta Alberto. Si tu jefe te dice que lo dejes correr, puedes tomarlo como una orden o como una invitación sin más. Si meses después te despiden porque no lo dejaste correr, entonces sí parece que aquello era una orden. Si Trump dio una orden para detener una investigación que le afecta a él, entonces Trump puede tener problemas. Sobre todo si la investigación no es sobre amoríos, sino sobre involucrar a una potencia extranjera en asuntos internos. Puede ser que solo estemos ante una salida de tono de un tipo que se sale siempre de tono. Pero es que cuando uno es presidente de Estados Unidos, las salidas de tono hay que medirlas o tienen consecuencias. Bien, pero es que Alberto, vamos a ver, es que eso, a ver cómo te lo explico, es que no sabemos lo que dijo, no tenemos ni idea, nadie ha visto ese memorando. Todo lo que sabemos es una cosa que ha salido en el New York Times y pare usted de contar, nada más. Pudo ser algo informal, incluso de puro colegueo, es decir, de tipo, pues, oye, Flynn es un buen tipo, yo lo dejaría correr. Así, pues casi fumándose un cigarro si fumasen, que creo que ninguno de los dos fuma, bueno, como casi nadie ya en Estados Unidos, pero que estuvieran allí tomándose una cerveza, oye, esto lo dejaría correr sin más, no sé, o algo más serio. Yo creo que el propio James Comey debería comparecer formalmente y aclararlo. Pero vamos, el hecho, y lo comentaba ayer, es que no dejó de investigarlo. Y la cosa siguió y que después cuando le han despedido no le han despedido por este tema, le han despedido por lo de los correos de Hillary Clinton, o es por lo menos lo que han dicho. En iVoox, uno de los oyentes, Pedro Sánchez González, nos da incluso más datos sobre este tema y lo cuenta con más detalle. Dice, el problema de Donald Trump no son las notas de Comey, este es el famoso memorando, sino que no era una simple reunión privada, ya que también estaban el vicepresidente Pence y el fiscal general Sessions. Es decir, estaba la cúpula, digamos, del Estado norteamericano allí. En un momento de la reunión, Trump le pide a Pence y a Sessions que abandonen la sala y Jeff Sessions, el fiscal general de los Estados Unidos, le responde que él considera que, dado su cargo, debe estar presente en cualquier reunión entre el director del FBI y el presidente. Esto ya modifica un poco, es decir, de tanto colegueo al parecer no fue. A lo que Trump se opone y le invita por segunda vez a marcharse. Esto todo de acuerdo a lo que ha dicho el propio Sessions. Vamos a ver, lo que nos cuenta Pedro Sánchez es lo siguiente. Pedro Sánchez, no el del PSOE. Pedro Sánchez, el oyente de la cuenta canónica, que está muy por encima del PSOE. Pues bien, la frase déjalo estar no supone, como bien apunta Pedro Sánchez, no supone necesariamente presionar a Comey. Echar de la sala a Pence Sessions le da toda una apariencia, según nos cuenta Pedro, de algo que en el derecho anglosajón se denomina conocimiento de antijuricidad de conducta. Yo hasta ese extremo, gracias Pedro, que no lo conocía, y podría suponer el elemento legal sobre el que construir un argumento a favor del impeachment. Pues podría ser, no lo sé, yo desconocía, pero desde luego la palabra es horrenda, ¿no? Conocimiento de antijuridicidad... A ver, que no me atasque. Conocimiento de antijuridicidad de conducta. Pues quizá, pero no tanto por la palabra, por lo del déjalo estar o déjalo correr, como por el hecho de sacar al fiscal general del Estado y sacar al vicepresidente, en concreto sacar al fiscal general que le pide quedarse. Como ves, la historia es bastante enrevesada y nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan, de lo que nos cuenta Sessions, de los que nos cuenta el propio Comey, o que nos tiene que contar, que todavía no ha contado nada, de lo que cuenta la Casa Blanca, que esa sí ya ha contado y lo ha negado, ha dicho que no se produjo nunca. Cada uno va a contar lo suyo. Es decir, al final se puede incoar este procedimiento de impeachment, pero sobre, algo denominado conocimiento de antijuridicidad de conducta, en fin, que ni tú ni yo, y menos Pedro Sánchez González, creo que no conocíamos ninguno. Hay que ser abogado especializado en derecho anglosajón. Bueno, pues eso es lo que hay. Pizarro, que también se ha metido en el tema, pues lo ve de otra manera. Va más a la parte, digamos, yo creo que la que se buscaba, que era darle a esto todo el bombo mediático que se podía. Que a Donaldo le cueste el puesto un delito de obstrucción a la justicia, que el denunciante no denunció cuando se maquinó y que finalmente no se produjo, es poco probable. Lo que ya es seguro es el linchamiento mediático, ahora por deporte y más adelante quizás por la comparecencia ante el Senado. De lo que no hay duda es de que hay al menos un político abusando de su cargo, en este caso de los privilegios de su excargo. Un cordial saludo de Pizarro.
Y bombo mediático se está dando muchísimo porque se ha seguido hablando a lo largo del jueves, se ha seguido hablando en Estados Unidos continuamente de esta historia y creo que va a seguir corriendo. Lo que no sé si conseguirán sacar este proceso adelante. En el caso de que lo consigan sacar adelante, pues vamos a tener todo el año 2017, va a ser el de la elección de Trump o el de la toma de posesión de Trump y el de el impeachment de Trump. Si no consiguen sacarlo adelante, pues esto se morirá como se mueren todas estas historias entre mayo y junio. Y en julio ya nadie se acordará de esto y empezarán de nuevo. Al final, lo que sí tiene Trump es muchos enemigos, especialmente en la prensa. Ojo, que voy a entender que sean sus enemigos porque hay un enfrentamiento directo y declarado, una guerra declarada entre la Casa Blanca, como creo que no existió nunca, una guerra abierta. No sé si Nixon llegó a encabronarse tanto con los medios de comunicación, pero desde luego les ha llamado de todo menos guapos. Entonces es normal que los otros les respondan así. Me parece que hay cierta, no sé si justicia, pero sí reciprocidad. Entonces, van a aprovechar cualquier cosa, en este caso es una de ellas, creo que cogida con pinzas, sinceramente, pero van a aprovechar cualquier cosa para armarle y montarle una mega campaña contra él. Pero bueno, pues nada, se nos acaba ya el tiempo de la contracrónica de hoy y solo me queda despedirme de vosotros esta mañana, que será día de contraplano. Ya sabéis, es un día de cine, hicimos la contraportada la semana pasada y esta toca la contraplano, que tengo un montón de películas, os lo digo ya, no me va a dar tiempo a sacarlas todas, tengo un porrón de ellas, tengo una carpeta llena, así que iré no por selección de películas, sino por horario de entrada, es decir, para que vayan entrando todas, incluso las que a mí no me gusten, que alguna habrá, de hecho alguna hay que no me gusta, pues van a ir pasando según fueron entrando a ver cuántas pelis puedo sacar. Ya sabéis que salen aproximadamente unas 6 más o menos. Bueno, de cualquier manera, mañana nos escuchamos aquí en la contracrónica, así que, o mejor dicho, en el contraplano. Así que hasta mañana, amigos.